Bueno, bienvenidos todos a el taller sobre argumentación y ensayo. Primero me presento, mi nombre es Lina Calle, yo soy profesional en estudios literarios y estoy terminando mi doctorado acá en Chile en educación. Y básicamente me he dedicado siempre, tanto en términos profesionales como profe y como investigadora, a los asuntos relacionados con la escritura académica. Algunos temas también de lectura y de oralidad, pero sobre todo escritura y escritura académica, es decir, en educación superior, tanto en pregrado como en posgrado. Entonces, bueno, la idea es que como uno de los temas que más emergen en la universidad tiene que ver con la argumentación y uno de sus mayores representantes, que es el ensayo, entonces consideramos que era importante hablar de este tema, de pronto aclarar algunas dudas y dar algunas pistas. Por supuesto, los temas de argumentación pueden cambiar. No sé si por acá hay algunos de áreas, por ejemplo, de matemáticas. De pronto, si alguien me puede decir si algunos como áreas más de ciencias duras, que no están acostumbrados tanto a la escritura como en términos retóricos, sino computación. Ok, Héctor. Bueno, lo pregunto, por aquí también una ingeniera física, un ingeniero físico, lo pregunto porque en matemáticas es distinto, antes de comenzar a presentarles el PowerPoint, es distinta la idea de argumentación que en términos, digamos, de escritura, como lo vamos a hablar, ¿sí? Cuando nosotros hacemos ejercicios matemáticos, ustedes saben que argumentar es un poco como demostrar que un hecho es un hecho, ¿sí? Acá, cuando hablamos de argumentación, vamos a hablar de otra cosa, que ya vamos a ahondar. Entonces, bueno, les voy a compartir. La idea es que tanto por el chat, yo a veces me demoro en mirar el chat ahí como para hacer multitask, pero estaré pendiente como si quieren desactivar el micrófono y comentar, pueden hacer todas las preguntas que quieran, todos los comentarios que quieran. La idea es que esto, aunque tenemos una idea sobre los elementos que les vamos a mostrar, esto pueda enriquecer también sus experiencias personales y sus preguntas específicas, ¿vale? Entonces, en realidad, hay un tema teórico que les voy a contar, pero poderlo complementar con todos estos elementos, para eso tenemos también el tiempo contemplado. Al final, me encantaría, por favor, si no se pueden ir, al final, que esperaríamos que no fuera la hora y media, sino un poco antes, y nos ayudan con la respuesta a una breve encuesta, pensando en que esto es una iniciativa de la Vicerrectoría Académica del área de evaluación, y la idea es poder seguir presentando y ofreciendo esas instancias. Entonces, saber en qué tenemos que mejorar, en qué nos desempeñamos mejor, etc. ¿Listo? ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta antes de que yo comience a proyectar? De lo que sea. Perfecto. ¿Y me oyen bien? Genial. Por favor, también si de pronto me hayan cortado o algo, me interrumpen y yo apago la cámara o miramos para que no se vayan a perder ninguna información. Voy a compartir entonces pantalla y vamos a pensar en algunos temas. Ya les dije entonces qué es la argumentación un poco en términos matemáticos, que es otro tema, pero ¿ustedes qué creen que es la argumentación? Pensando en que los objetivos de esta sesión van a ser, por un lado, reconocer las características y estructuras del ensayo académico, porque hay ensayos de varios tipos, pueden ser más formales o informales, pero estamos un poco en el contexto universitario, y conocer las características de la argumentación académica, así como tener herramientas para construir argumentos válidos, ¿sí? Hay argumentos que no son tan válidos en el sentido académico. Nosotros tenemos muchas formas de convencer a los demás en nuestra vida diaria, que pueden relacionarse más con lo emocional, etcétera, pero que no son válidos en la academia, y cómo construir esos argumentos es lo que vamos a ver un poco también acá, algunas pistas. ¿Qué es argumentar? Entonces, como en escritura, ¿alguien puede
decir lo que se le ocurra sobre qué podría ser argumentar, o cuando les dicen en la universidad, en una tarea o en una prueba, bueno, haga un ensayo, argumente. ¿Qué es lo que en teoría deberían tener que hacer? Yanara dice justificar, es dar validez. Héctor dice dar validez a lo que se está diciendo. Súper, ahí todavía fíjense que no nos hemos separado de la parte matemática, porque la parte matemática también lo que hace es un poco demostrar. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Miren, yo les voy a decir, nosotros, a ver, el tema de hacer ensayos en la universidad muchas veces es como el monstruo de la universidad, ¿sí? Porque es algo que nos ponen a hacer mucho y que nos critican que no sabemos hacer. Héctor dice, es dar el porqué. Eso que está diciendo Héctor es súper importante y ya vamos a ver por qué, justamente. En realidad, si bien la argumentación es un ejercicio académico súper relevante, nosotros traemos, como en nuestra forma de relacionarnos con el mundo, muchas habilidades argumentativas ya. Lo que pasa es que cuando llegamos a la universidad tenemos que formalizarlas. Entonces ese tema de no, yo no sé argumentar, yo no sé hacer ensayos, en realidad no es así. No se lo crean, no partan de que ustedes no saben hacerlo. Lo que pasa es que tenemos que aterrizarlo para que vean lo sencillo que es pensando en que nosotros en el día a día lo hacemos mucho. Entonces, ¿qué significa eso? Argumentar, en pocas palabras, es dar las razones por las cuales opino o sostengo lo que opino o sostengo. ¿Sí? Miren, nosotros todos los días en nuestra vida queremos, por ejemplo, convencer a los demás de algo, dar las razones por las cuales nosotros tenemos una posición respecto a cualquier cosa en la vida. Y, tal como decía Héctor, lo que hacemos es decir por qué, ¿sí? Para convencer al otro, o si bien no lo podemos convencer, por lo menos para que entienda nuestra perspectiva. El mundo está lleno de opiniones. Incluso nosotros con nosotros mismos, cuando no sabemos qué decisión tomar, poner los pros y los contras es justificar por qué debería ser una decisión o por qué debería ser la otra. Todos esos son procesos argumentativos, ¿sí? Informales, pero son procesos argumentativos. Solo con que nosotros digamos, no, dormí mal, y alguien nos pregunta, ¿por qué dormiste mal? No, porque había ruido, etcétera. Ahí ya estamos argumentando porque sentimos, opinamos que dormimos mal, ¿sí? Entonces partamos de que para que haya argumentación en estos términos en los que estamos hablando, tiene que haber una opinión. Y cuando a nosotros nos ponen, los profes, argumentar, nos están diciendo, piense por usted mismo, ¿sí? Asuma una posición. Claro, esa posición nosotros vamos a tener que mostrar que estamos informados para opinar, pero finalmente nos están diciendo, dígame algo suyo, ¿vale? Utilizando referencias, utilizando fuentes, etcétera, pero opine. Es decir, no solo repita la teoría o el material que yo le di, sino infiera, deduzca, proponga a partir del material que yo le di. ¿Sí? Eso es argumentar. Y argumentar académicamente es entonces mostrar que podemos dar esa opinión, inferir, deducir a partir del conocimiento que tenemos. Y el conocimiento entonces sería un poco esta teoría o la materia de clase, es decir, la bibliografía. ¿Sí? Nosotros en realidad en la vida, no sé si ustedes están de acuerdo, no deberíamos opinar sin informarnos primero. ¿Sí? Bueno, en la universidad más todavía. Y eso es lo que generalmente, esa opinión es lo que nosotros generalmente hemos llamado hipótesis, ¿sí? La expresión de esa opinión todavía no explicada, sino simplemente mencionada, ¿sí? Yo creo que pasé una mala noche, esa es mi hipótesis, ¿sí? Todavía no voy a explicar por qué. Claro, algunos lo llaman tesis, pero tesis es cuando ya está comprobada, ¿sí? Ya les voy a contar un poquito más de ese tema. ¿Algún comentario o pregunta hasta ahí?
Bueno, acuérdense que me pueden interrumpir. Así, en términos formales, uno podría decir que un buen ensayo o un buen texto argumentativo, porque tenemos otras formas de argumentar, no solamente el ensayo, cumple con 3 criterios fundamentales. El primero, que el contenido sea relevante y bien documentado. ¿Qué significa? Que estemos hablando de un tema de interés general o de interés para cierto público, y que para hablar de ese tema, para opinar sobre ese tema, hayamos leído, estemos informados y podamos demostrar que estamos informados. Que podamos también justificar, dar los porqués apropiados y de forma organizada. Entonces recordemos además que por escrito muchas veces nosotros no estamos ahí para defender lo que escribimos, es decir, lo que el lector interpreta es, ¿vale? Entonces toca mostrarlo de forma fácil para el lector y que haya un uso correcto de idiomática del lenguaje. No solo es poner tildes, poner comas, sino pensar en el contexto. Es decir, nosotros sabemos que hay formas de dirigirnos a públicos dependiendo de la situación en la que me encuentro. Incluso a un profesor en una situación informal o formal nos dirigimos de una manera distinta, ¿sí? Incluso a nuestros papás, dependiendo de la situación, puede que nos dirijamos de una manera distinta. Entonces, pensar también en esa situación. Y en términos generales, podemos decir que hay 2 procedimientos, en realidad es uno, pero de una forma u otra, de argumentar. Uno es el inductivo y otro es el deductivo. Yo por lo general esto lo explico de una manera que me parece más cercana para todos, y es pensar cuando nosotros vamos a terminar una relación con nuestra pareja. Por lo que les digo, porque finalmente la argumentación, los procesos de argumentación los hacemos en el día a día. Supongamos que nuestra opinión entonces es que creemos que debemos terminar la relación, ¿sí? Y claro, esa es nuestra hipótesis, pero en realidad va a haber una conversación bastante más larga con nuestra pareja. Y esa conversación nosotros podemos decidir hacerla de forma inductiva o de forma deductiva, ¿vale? Comencemos por la forma deductiva. Nosotros llegamos, nos sentamos con nuestra pareja y le decimos, mira, yo considero que hasta aquí debería llegar nuestra relación, ¿sí? Es decir, estoy comenzando por presentarle mi opinión. Pues claro, es posible que la otra persona, si no está de acuerdo, diga, no, pero ¿por qué? Entonces yo digo, mira, mi primer por qué es, o sea, mi primer argumento es porque no estamos teniendo buena comunicación. Pero además de eso, un segundo argumento, no estamos pasando o no estamos disfrutando el tiempo juntos. ¿Sí? No, nos aburrimos el uno con el otro. Pero además de eso, bueno, a mí me gusta alguien más. ¿Sí? Entonces ahí lo que hicimos fue partir de acá, de la opinión, y luego explicar por qué, es decir, irnos devolviendo, consideramos que esa era nuestra posición. ¿Sí? También lo podemos hacer de una manera inductiva, que es un poco más elaborada, y es comenzar con los argumentos. Es decir, mira, sentémonos porque tenemos que hablar. A mí me gustaría que cayeras en cuenta que nosotros en realidad no tenemos muy buena comunicación. Entonces es posible que nuestra pareja diga, bueno, entonces ¿quieres que terminemos o cómo quieres? No, espérate. ¿No? Y además de que no tenemos buena comunicación, porque uno no quiere adelantar, digamos, la conclusión, yo me he dado cuenta que nosotros ya nos aburrimos cuando estamos juntos, no nos entretenemos o no pasamos tiempo juntos. Y además de eso, tercer argumento, a mí me gusta otra persona. Y por lo tanto, si nosotros no pasamos tiempo juntos, nos aburrimos, no tenemos muy buena comunicación y además me gusta otra persona, yo considero que deberíamos dejar esta relación hasta acá. ¿Sí? Entonces, así es como por lo general
Uno dice, bueno, ¿qué es el proceso inductivo y qué es el proceso deductivo? No, uno va de lo particular a lo general y el otro de lo general a lo particular. Bueno, pero ¿qué significa eso? Claro, aquí nosotros mostramos las particularidades y vamos a lo general, mientras que el otro empezamos por lo grande y vamos yendo a lo específico. ¿Sí? Esos son los procesos de argumentación. Es decir, nosotros podemos primero mostrar las razones y a partir de esas mostrar cómo llegamos a algo, o bien partir diciendo a qué llegamos, a qué queremos llegar y luego ir desarrollando las razones por las que considerábamos llegar a eso. ¿Preguntas o comentarios? ¿Les queda claro? Por lo menos, cómo inductiva o deductivamente podemos terminar una relación. Genial. Ok, entonces, eso es para los procesos de argumentación. Nosotros generalmente podemos argumentar en un ensayo, pero también hay otras situaciones en las que argumentamos, es decir, no siempre estamos haciendo un ensayo. Por ejemplo, podemos escribir una carta, ¿sí? Una carta en la que nosotros presentamos nuestra opinión y la desarrollamos. No necesariamente tiene la estructura del género discursivo ensayo. También, por ejemplo, cuando hablamos de reseñas, cuando nosotros leemos, por ejemplo, las reseñas del cine, vamos a ver si una película la recomiendan o no y por qué. Hay un proceso argumentativo, pero no necesariamente tiene la estructura de ensayo. Por lo general, hay una estructura muy típica que va para el ensayo y que de alguna manera se cumple con otros procesos de argumentación. Y es la siguiente. Estos 4 puntos pueden ser tan amplios o no, según la estructura del texto que escojamos y la extensión del texto que tengamos, pero finalmente siempre se cumple. ¿Sí? Si nosotros nos sentamos a terminar nuestra relación, nosotros sabremos de hacer primero una introducción. Así sea una hora de introducción, así la introducción sea, tenemos que hablar. ¿Sí? Luego vamos a dar una opinión, luego vamos a dar los porqués y finalmente vamos a dar una conclusión. Ya vamos a ver cómo. Entonces, ¿qué se les ocurre que pone uno por lo general en la introducción? ¿Qué es lo que ustedes, cuando les toca hacer un ensayo, ponen en la introducción? ¿O qué esperarían como lectores que hubiera en una introducción? ¿Alguna idea? ¿De qué va a tratar el ensayo? Dice Héctor. Sí. ¿Y qué entonces podemos poner ahí? Eso es súper importante porque finalmente vamos a decirle al lector como, mire, lo que usted va a leer es eso. Y por eso es una introducción, porque introduce el tema que vamos a tratar. En las introducciones, por lo general, nosotros estamos esperando contexto, ¿sí? Antes de dar una opinión, nosotros tenemos que mostrar que conocemos el panorama a partir del cual vamos a opinar. Y además tenemos que asegurar que nuestro lector o nuestro interlocutor también sepa todos estos hechos y todos estos elementos para que pueda realmente valorar si está o no de acuerdo con nuestra opinión, que la opinión se la vamos a dar después. En ese sentido, por lo general, se presenta el tema, es decir, el ámbito temático dentro del cual vamos a inscribir nuestro ensayo, vamos a elaborar una opinión y específicamente sobre ese tema que vamos a tratar, ¿sí? Muchas veces también incluimos la justificación, es decir, por qué es importante hablar de eso, pero ojo, ese por qué es importante hablar de eso no es desde nuestra opinión, porque nosotros todavía no hemos dado nuestra opinión. Es desde lo relevante que es el fenómeno para la sociedad o para un público en específico, ¿sí? ¿Por qué es importante que toquemos el tema? Por ejemplo, yo puede que vaya a hacer un ensayo sobre redes sociales y quiera decir que las redes sociales hacen mucho daño psicológico. Entonces, acá todavía no voy a decir eso. Aquí lo que voy a decir es, bueno, este tema es importante porque hoy en día hay un auge del uso de las redes sociales, sea bueno o malo, traiga buenos beneficios o traiga muchas desventajas, pero es un auge. Un gran porcentaje de personas no solo lo usa, sino que basa su comunicación y sus relaciones sociales a partir de eso. Entonces todavía no estamos tomando partido, lo que estamos diciendo es un fenómeno de interés general.
y los hechos y situaciones concretas que vamos a analizar, es decir, cuál es la situación actual, qué características presenta, cuál es el contexto. El contexto de mi relación puede ser que nosotros hemos llevado juntos 3 años, hemos vivido muchas cosas buenas, hemos aprendido juntos, hemos crecido juntos, estoy dando un primer contexto a partir del cual voy a asumir una posición, ¿sí? Piensen entonces en una persona que no conoce el tema y tenemos que darle cierta información antes de opinar. Y esta pregunta que muchas veces está implícita y es, ¿qué quiero saber sobre el tema escogido? ¿Sí? Nosotros podemos a nuestra pareja decirle, bueno, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Y la respuesta es, deberíamos dejar nuestra relación hasta acá. Pero podríamos dejar esa pregunta implícita, ¿sí? Muchas veces también lo que pasa es que nuestros profesores, cuando quieren que hagamos un ensayo o un texto de carácter argumentativo, nos plantean la pregunta de manera directa o indirecta. Es decir, opine sobre, asuma una posición respecto a, dígale lo que opina sobre, ¿sí? La respuesta a esa pregunta será nuestra hipótesis, es decir, nuestra opinión. Y ojo, lo importante acá es que todo este panorama, como les decía, quede claro también para el lector. Entonces, no asumamos conocimientos en el lector. No, eso no lo digo porque sabe. Esta relación es obvia, entonces pues no la voy a transparentar. Digamos todo lo que tenemos que decir. Y por lo tanto, si necesitamos definir conceptos, es el momento de definirlos, ¿sí? Si yo voy a hacer un ensayo sobre la medicina alternativa, bueno, puede que la medicina alternativa signifique muchas cosas para diferentes personas. Entonces tengo que decir a qué me estoy refiriendo yo en mi trabajo cuando hablo de medicina alternativa. Porque si no, entonces vamos a generar una discusión de no, yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, en verdad estamos hablando de cosas distintas. ¿Sí? Entonces, este tipo de definiciones, que también es lo que en trabajos más amplios es un poco el marco teórico, es decir, ¿dónde me estoy situando yo para opinar? ¿Preguntas o comentarios sobre la introducción? Tengan en cuenta que por más de que el ensayo es una opinión argumentada, la introducción entonces todavía no tiene opinión. Esta primera parte es muy objetiva. Es, mire, esto es lo que pasa. Luego le voy a decir lo que yo opino de eso. Entonces damos un contexto. Cuando nosotros vamos a contarles un chisme a nuestros amigos sobre la fiesta del viernes pasado, y si ellos no estuvieron en la fiesta, antes de contar el chisme y dar nuestra opinión, porque nosotros siempre tenemos una opinión del chisme, tenemos que contarles qué pasó. ¿Sí? Entonces esa es la introducción. Como le cuento la sucesión de hechos para después darle mi opinión al respecto. Alguien de pronto no está de acuerdo, tiene preguntas. Ok, continúo. Entonces, ya teniendo un poco esta pregunta que puede ser explícita o implícita, nosotros planteamos lo que es la hipótesis. Claro, en un ensayo nosotros podemos poner entonces la hipótesis al principio, es decir, al final de la introducción, si lo queremos hacer deductivo, o bien en la conclusión si lo queremos hacer inductivo. La forma más sencilla desde mi perspectiva es que nosotros presentamos la introducción y a partir de la introducción casi que cerramos, o sea, que la última línea sea nuestra hipótesis. Eso mentalmente le da al lector la idea de que cuando pase el siguiente párrafo va a empezar a ver la argumentación. ¿Sí? Entonces estamos cumpliendo un poco esas expectativas del lector y hace que sea de más fácil comprensión. Listo, nuestra hipótesis, o sea, nuestra opinión. Miren, la opinión ya después la vamos a explicar, la vamos a desarrollar, pero la opinión deberíamos poderla, y eso es para cuando planifiquen textos, plantearla en una sola oración. ¿Sí? Y esta oración debe ser una afirmación o una negación, pero en todo caso debe ser una posición. Entonces, ¿de qué va a tratar mi ensayo? Debería poder decirlo en una oración, y es una oración que alguien podría no estar de acuerdo. Es decir, que si yo planteo un hecho, algo indiscutible, o incluso una obviedad o una pregunta, no necesito argumentarla o defenderla porque pues nadie va a estar en contra de mi opinión, entonces pues este ejercicio no lo estoy haciendo para nada. Entonces, claro, a veces uno en la universidad le da miedo tener que presentar una opinión porque, por ejemplo,
profe puede pensar distinto. Bueno, pero esa es la idea, ¿sí? Porque yo pienso de la manera que pienso. Bienvenidas sean las diferentes perspectivas. Por ejemplo, el uso de las bicicletas en la ciudad mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Esa es mi opinión. Muchos pueden decir que no, que en realidad aumenta el peligro, es pésimo para la salud por la contaminación. Si alguien puede pensar que no, mejora la calidad de vida de los ciudadanos. También mi hipótesis podría ser al contrario, podría decir que el uso de las bicicletas no mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Y luego, entonces, yo presento mis argumentos. ¿Por qué considero que mejora la calidad de vida de los ciudadanos? Y estos argumentos debería poder, la idea principal, también expresarla en una oración. ¿Sí? Por ejemplo, en primer lugar, porque el uso de las bicicletas en la ciudad mejora la calidad de vida de los ciudadanos, porque es bueno para la salud de las personas. Ya después voy a explicar por qué es bueno para la salud de las personas, pero segundo, porque mejora la convivencia entre las personas, y tercero, porque reduce la polución. Entonces acá está lo que Héctor decía, los porqués. ¿Sí? Debería, en nuestra planificación debería ser lógico que yo lea el porqué y tenga sentido. Y fíjense que en realidad, si yo cierro mi introducción con la hipótesis, aquí mínimo lo que va a tener es la idea principal de 3 párrafos. Un párrafo para el primer argumento, mínimo, un párrafo para el segundo argumento y un párrafo para el tercer argumento. Lo que voy a hacer después es desarrollar ese párrafo, explicar por qué es bueno para la salud de las personas, qué fuentes, qué información, qué bibliografía me ayuda a defender que ese uso de las bicicletas es bueno para las personas, qué fuentes me ayudan a mostrar que efectivamente ayuda a la convivencia de las personas o que reduce la polución, qué cifras hay de que haya una reducción de la polución cuando hay un aumento del uso de las bicicletas, etc. ¿Sí? Pero si yo lo puedo plantear así y es lógico, ya prácticamente tengo un ensayo hecho. Por ejemplo, 1 o 2 párrafos de introducción, al menos un párrafo por argumento, y luego, ya vamos a ver, al menos un párrafo de conclusión. Un ensayo de unas 3 o 4 páginas mínimo queda. Y esto nos lleva entonces a la conclusión, que ahora se las voy a presentar, perdón. Y es 2 partes. Una relacionada con la síntesis, es decir, en qué quedamos, y otra parte relacionada con y hacia dónde miramos ahora, ¿sí? Es decir, proyección. ¿Por qué? Porque los ensayos no son exhaustivos. Entonces nosotros lo que presentamos después es, bueno, brevemente, esta parte de síntesis que todos de pronto nos aburre un poco porque es ya repetir lo que hemos dicho, pero es un poco para los acuerdos a los que hemos llegado durante todo el texto. Y luego, entonces, ¿qué otros temas podríamos preguntarnos a partir de eso? No está mal cerrar con una pregunta retórica, es decir, una pregunta que deje pensando al lector. O bien proponer otros elementos que no se abordaron en el ensayo, pero que vale la pena proponer que se desprenden de esto. Volvamos entonces con los argumentos. Ok, yo digo que acá hay un párrafo, que acá hay otro y que acá hay otro. Bueno, pero ¿qué escribo en esos párrafos? Sí, por supuesto, ideas secundarias, cuyas ideas primarias o centrales van a ser estas, pero ¿qué escribo? Hay varias formas de hacer. Lo importante es entender que esos párrafos en la universidad por lo general van a ir acompañados de fuentes. Pero no es que nosotros pongamos datos sueltos, sino que vamos a utilizarlos para crear esta narrativa y esta línea argumental sobre lo que nosotros opinamos. ¿Listo? Algunas formas de argumentar cuáles son, es decir, de construir estos párrafos. Primero estas 3, hay una que es por ejemplificación, hay otra que es por acerca de las causas y otra por autoridad. Ojo, no son excluyentes. Yo puedo incluir en un párrafo ejemplos y acerca de las causas. Por ejemplo, o dar un argumento de autoridad. No son excluyentes, pero son algunas ideas que podemos tener un poco para rellenar estos párrafos de manera acertada. Volvamos a mi ejemplo de determinar la relación. Entonces,
resulta que una de mis razones entonces es que nosotros no tenemos muy buena comunicación. Y lo que puedo hacer para mostrar que no tenemos muy buena comunicación es tomar varios ejemplos de situaciones que nos pasaron y que evidencian que hay un patrón de comportamiento que muestra que no tenemos buena comunicación. ¿Sí? Ojo, hay algo que es muy importante y es que un solo ejemplo no es un argumento en sí mismo. Es decir, que el argumento por ejemplificación reúne varios ejemplos para explicitar un punto. Entonces es muy distinto que yo le diga a mi pareja, mira, nosotros debemos terminar porque es que ayer tú me llamaste y entonces yo no entendí lo que me dijiste y entonces terminamos peleando. Es posible que lo que me diga es, bueno, pero eso fue una vez, eso es una excepción. Otra cosa es que yo le presente una idea, un patrón, que es nosotros no tenemos muy buena comunicación y le muestre varios ejemplos de eso. ¿Sí? Supongamos que nuestra hipótesis es que las mujeres son más felices ahora que antes en las relaciones. Y entonces uno de los porqués es porque en las épocas pasadas las mujeres se casaban muy jóvenes. Entonces acá lo que yo hago es, utilizando bibliografía y citando, pongo 3 ejemplos. Por ejemplo, en la época de Romeo y Julieta, pues de Shakespeare, aún no tenía 14 años cuando se casó. Bueno, no se casó, pero cuando tuvo esta relación. Otra es que en la Edad Media, la edad normal de matrimonio para jóvenes judías era de 13 años. ¿Sí? También, durante el Imperio Romano, muchas mujeres contraían matrimonio a los 13 años o antes. Es decir, con varios ejemplos distintos, estoy demostrando una idea general que es que las mujeres se casaban muy jóvenes antes. ¿Alguna pregunta, comentario? Listo. Héctor dice que pregunta si un solo ejemplo es insuficiente. ¿Qué opinan? Si yo dijera, en épocas pasadas las mujeres se casaban muy jóvenes y diera, por ejemplo, el de la Edad Media, solamente. En realidad lo que alguien podría decirme es, bueno, pero en la Edad Media, no es en épocas pasadas, o sea, como estás generalizando. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros solo damos pocos ejemplos? Que la persona a la que estamos tratando de convencer, que puede no estar de acuerdo con nosotros, lo que va a pensar es, era una excepción, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, puede decir, bueno, pero en la Edad Media ya además las judías. Entonces, no generalices. Ahí es cuando la gente dice, ay, no, pero no generalices, ¿sí? Y puede que en realidad no estamos generalizando, pero es insuficiente nuestra argumentación. Entonces, vuelvo al ejemplo de la relación. Finalmente, si yo le digo a mi pareja, no tenemos comunicación, y solo le doy un ejemplo, a decir, bueno, pero eso fue una vez. Pero eso no significa que no tengamos comunicación o no tengamos buena comunicación. Entonces, entre más ejemplos podamos dar variados, más fortalecemos nuestra argumentación pensando en que, claro, existen las excepciones, pero nosotros no estamos hablando de excepciones, estamos hablando de patrones de comportamiento que nos pueden dar la razón sobre el porqué de un elemento que tenemos. Volvamos entonces, por ejemplo, me voy a volver, perdón, a, por ejemplo, al argumento de que el uso de las bicicletas en la ciudad mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, porque mejora la convivencia entre las personas. Lo que yo podría mostrar, una forma de mostrar ejemplos ahí, sería hablar de pronto en ciudades o países que han motivado el uso de bicicletas y cómo han evidenciado una mejoría en la convivencia. Entonces, por ejemplo, pongo diferentes ciudades o países. También podría mostrar varios testimonios, no uno, porque entonces dirán, pues tomaste el testimonio del que dijo, pero varios testimonios. También varios ejemplos de cómo, de eventos que muestren que las personas en el uso, usando bicicletas,
tienen iniciativas de convivencia entre grupos sociales y mostrar no uno, sino varios. Eso es una forma. Eso sería un poco por ejemplificación. ¿Más comentarios o preguntas? Ok. ¿Hasta ahora claros? Todo esto, recuerden, siempre es citando. Y además, ojo, la idea de citar es, en la academia sobre todo, es mostrarnos solo que conocemos el tema y que pues hemos leído y que por eso estamos sacando estas conclusiones, sino que además lo leímos de fuentes confiables, ¿sí? Porque otra cosa que puede pasar, y piénsenlo en las conversaciones cotidianas, es que la gente diga, pero ¿y tú de dónde sacaste eso? Ay, pero ¿quién es esa persona para haberlo dicho? ¿Sí? Entonces, ahí es donde uno lo que dice es, no, es que lo saqué de esta fuente, es decir, de una fuente académica, de una persona que lleva mucho tiempo estudiando eso, de una organización. O sea, es información que ha sido validada, que ha sido revisada por expertos. Cuando nosotros, por ejemplo, citamos artículos académicos, lo que estamos diciendo no es solo que lo escribieron expertos, sino que para que eso se publicara lo tuvieron que haber revisado otros expertos, ¿sí? Entonces, esa información ha sido revisada. Ahí es cuando los profesores lloramos, porque usan, por ejemplo, Wikipedia. No es que expertos no puedan escribir en Wikipedia, sino que al no haber autoría y no haber control, así como expertos pueden escribir, hay otros que pueden escribir que puede que no sean expertos, ¿sí? Entonces, ahí el tema tiene que ver con la confianza que genera la información pensando que no se ha revisado o no se ha validado. Esa es la razón. Y también esto con otro tipo de fuentes, por ejemplo, blogs. Los blogs, claro, una cosa es poder justificar que el autor del blog es alguien que no es, por ejemplo, un aficionado, sino que de pronto también ha escrito artículos académicos. Pero nadie en un blog está revisando o confirmando la información que da. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación no necesariamente es que estén mal para nada, pero por un lado nosotros sabemos que puede ser parcializado y por otro lado, muchas veces esto se toma y se interpreta de otras fuentes. Por ejemplo, cuando hay una noticia de estudios en Oxford muestran que, bueno, busquemos el estudio. ¿Por qué tenemos que irnos a la fuente secundaria? Vamos y busquemos el estudio. Pero hay otros temas importantísimos en los medios de comunicación, por ejemplo, entrevistas, referencias, citas de palabras que han dicho personas relevantes en un tema específico. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Eso respecto a desarrollar los argumentos por ejemplificación. Otra forma es acerca de las causas. Entonces, ahí lo que nosotros decimos es, bueno, este es mi argumento y yo puedo mostrar que esto es verdad y justifica mi hipótesis porque hay una causa o una consecuencia, lo puedo mirar para los dos lados, importante con relación al tema. Por ejemplo, yo digo que mi argumento es que fumar es nocivo para la salud. Y fíjense que aquí el causa-consecuencia o el consecuencia-causa tiene que ver, pensémoslo con conectores, por ejemplo, como consecuencia o incluso porque o a raíz de esto. Entonces, en este caso, porque es nocivo para la salud, porque está demostrado que el cigarrillo produce cáncer. Sí, bueno, y si está demostrado, entonces, pues, lo puedo explicar y puedo mostrar cómo está, quién lo demostró, ¿sí? El Ministerio de Salud ha arrojado cifras de, listo, ya más recientes, 2019. Aquí es súper importante tener en cuenta algunos elementos para no irnos a equivocar. Es importante explicar la relación entre lo uno y lo otro, ¿sí? Es decir, yo puedo decir, es que fumar es nocivo para la salud, y después decir, el Ministerio de Salud muestra que hay muchas personas que se mueren de cáncer de pulmón.
esos dos hechos para mí puede ser obvio que hay una relación, pero si yo no la explico, alguien podría decir, y es que necesariamente el 100% de los que se mueren de cáncer de pulmón es porque fumaban. No será porque vivían en fábricas, porque era hereditario. Sí, entonces es importante mostrar cómo efectivamente nosotros estamos haciendo esa relación. A veces asumimos que, porque para nosotros es obvio, para el lector también. Y también a veces decimos, bueno, el profe lo sabe. Bueno, el profe lo sabe, pero no sabe si nosotros lo sabemos. Entonces, como nosotros no estamos nuevamente para defender nuestro texto, tenemos que decir. De ahí se presentan algunos errores que debemos evitar. Por ejemplo, que la causa no sea verdadera, lo que les decía. Entonces, no es que murió de cáncer de pulmón. Bueno, pero es importante que realmente haya sido por fumar, ¿sí? También que la causa sea insuficiente. Por ejemplo, decir que es que cada día está más contaminado el mundo y eso es porque hay muchos fumadores. Bueno, es posible que no necesariamente la causa real o más grande, más significativa, sea por los fumadores, sino quizá por las fábricas, por la emisión de gases de otros temas un poco más masivos. ¿Sí? Entonces ahí es importante, no siempre podemos asumir como hay causa-consecuencia o hay una relación. Y la generalización apresurada. ¿Sí? Es que yo conozco una persona que fumaba y murió de cáncer de pulmón, entonces pues muestro las cifras de los que mueren de cáncer de pulmón y asumo que es que todos fumaban. Si estoy apresurándome, estoy, como dicen, no, estoy generalizando, cuando no tengo evidencia de esta relación. Por supuesto, entonces, como ven, podemos mezclar ejemplificación con causa y efecto, pero es importante pensar como, bueno, ¿cómo voy a desarrollar estos párrafos? ¿Preguntas, comentarios hasta ahí? ¿Dudas? Yanara, yo creo que sí, finalmente, mira, dos cosas. Voy a hacer aquí un guiño. Esto todo está súper elaborado en el curso de escritura al que ustedes pueden pedir acceso. Alguien de pronto, quizá Verónica, ¿tú sigues por acá? O Carolina, puede dar información sobre cómo se accedería al curso. Y también va a quedar grabada la sesión. Entonces, eso, como por si tienen dudas, también le pueden escribir ahí a Verónica de una vez al respecto, porque claro, la idea es que ustedes puedan tener acceso a la información y para eso es un poco la iniciativa que se tiene desde Vicerrectoría Académica. Gracias, Vero. ¿Me da un segundito y lo explico? Por favor. No, solo comentar que efectivamente tenemos un curso disponible en la plataforma de la universidad y para aquello lo que necesitamos sí es que nos puedan enviar a través del chat su correo USACH, y con eso los dejamos matriculados y los vamos a invitar a que puedan tener ese curso autoinstruccional y además voluntario también, por supuesto. Así que para que lo tengan, no se queden sin estar registrados en ese curso, porque nos parece que hay harto contenido y material que les puede servir también complementario a lo que Lina está desarrollando. Eso. Gracias, Vera. Además, piensen que, claro, nosotros acá estamos comprimiendo en 1 hora y cuarto la información, pero ahí está mucho más elaborada, va a tener, pues tiene ejemplos, etc. ¿Listo? Bueno, entonces ahí pueden ir escribiendo los correos. Continúo. Otra forma, entonces, es por autoridad. Bueno, todos estos temas, hay unos que uno puede decir, ay, lo más fácil es por ejemplificación. Bueno, depende del argumento, depende del tema, depende de la información que hayamos podido encontrar, ¿no? Entonces, a veces tenemos la suerte de que encontramos que un experto dice lo que nosotros queremos decir, pero eso no siempre pasa. Sí, y buscar fuentes no es buscar que alguien diga exactamente lo que yo quiero que diga, sino poder como ir masticando esta información y estableciendo nosotros relaciones. Pero bueno, a veces pasa que justo una persona muy importante en el tema lo dice. Entonces, pues ahí uno puede decir, ¿por qué lo dijo fulano? ¿Sí? Es decir, que cuando yo estoy terminando mi relación y yo digo que es que si nosotros no tenemos comunicación, las cosas no funcionan y además hablo o cito al gurú de las relaciones que justo dice eso, bueno, pues quedo blindada.
¿sí? Pero bueno, no siempre pasa. ¿Qué requisitos debemos cumplir ahí? Uno, lo que les decía, ubicación confiable. No es, lo dijo un experto, pero lo encontré en Wikipedia. Bueno, yo también podría escribir en Wikipedia que eso lo dijo un experto, pero nadie ha revisado. Ni siquiera puede que el experto sí mismo lo haya revisado. También importante que sea una fuente imparcial. O si no, no es que no lo podamos usar, lo que pasa es que toca mostrar las distintas perspectivas. Y por supuesto, cualificada. No todos los famosos son, no toda la gente importante sabe todos los temas. ¿Sí? Entonces ahí es importante que sepa de este tema específico. Entonces a partir de eso veamos algunos posibles errores, como no citar a un experto en el tema. Eso es, por ejemplo, vuelvo a mi ejemplo de final de las relaciones. Uno dice, no, y es que no tenemos buena comunicación, y es que fíjate que mi mejor amiga me dijo que tú y yo no teníamos buena comunicación. Uno dice, ay, ¿quién es tu mejor amiga para andar opinando? ¿Sí? Y para mí puede ser la persona más importante de mi vida, pero puede que no esté cualificada para hablar del tema. Evitarlos. Muchos afirman que, o sea, lo puedo decir, pero si voy a decir, muchos afirman que es porque voy a referenciar a más de uno, pero no usarlo como de forma ambigua, es decir, confusa. O nuevamente, con respecto al requisito 2, citar a un experto de excepción. Si es un experto de excepción, tenemos que explicarlo, puntualizarlo, visualizarlo. Ojo, no tomar la cita y descontextualizarla, es decir, sacarla de contexto. Y por supuesto, importante, ver la opinión de otros expertos. ¿Comentarios o preguntas por ahí? Algo muy interesante que no alcanzamos a abordar, pero que tiene el curso autoinstruccional, es que aquí vemos otros ejemplos de posibles errores que uno comete cuando va a referenciar, perdón, a argumentar, que tienen que ver con lo que llamamos las falacias argumentativas, que es, por ejemplo, eso, cuando uno dice, ay, no, estás generalizando, o otras formas que nosotros tenemos un poco, a veces queriendo, a veces sin querer, de engañar al interlocutor o de manipular. Una cuarta forma de argumentar, que es más refinada, más compleja, pero más efectiva, es por contraargumentación. Antes de ver el ejemplo que yo pongo acá, les voy a poner otro ejemplo. Nosotros vamos a ir a pedirle a nuestros papás permiso para salir el fin de semana y sabemos que no va a ser fácil que nos digan que sí. Entonces hay muchos argumentos que les podemos dar, como mira que me he portado muy bien, mira que ayer limpié toda la casa y hice la cama, etcétera. Pero muchas veces nosotros sabemos qué nos van a decir, es decir, sabemos qué nos va a decir la persona que no está de acuerdo con nuestra opinión. Y lo que hacemos es adelantarnos a eso. Entonces, por ejemplo, la conversación podría ser un poco como, papás, yo quiero salir el fin de semana de paseo. Es decir, mi opinión es que debería poder salir el fin de semana de paseo. Pero yo sé que ustedes me van a decir que no debería porque en los parciales me fue muy mal. ¿Sí? Entonces ahí yo ya les estoy diciendo, sí, yo sé que eso es su mayor contraargumento. Y es verdad, me fue mal, sí. Claro, si yo me quedo ahí, pues me van a decir, bueno, tú ya sabes que no puedes, chao. Entonces yo lo que tengo es que dar un contraargumento a ese contraargumento, es decir, una refutación. Y es, bueno, yo sé que me fue mal en los parciales, sin embargo, esta semana tuve muy buenas notas y muestro mis notas. Sí, es decir, me adelanto a lo que sé que me van a decir para replicárselos de una vez. Aquí, el ejemplo un poco más formal puede ser que la administración de Bogotá es responsable de los problemas de movilidad en la ciudad. Y alguien que no está de acuerdo me puede decir, mira, es que las últimas alcaldías han destinado nuevos recursos para el mejoramiento de la movilidad vial. O sea, no es tan verdad que es culpa de Bogotá los problemas de movilidad. Y yo digo, sí, tiene razón, las últimas alcaldías han destinado nuevos recursos. Sin embargo, estos nunca han llegado a su destino por problemas de corrupción. Entonces, efectivamente, la administración de Bogotá es responsable. Entonces, lo que yo hago es acá decir una información nueva, ¿no? No me vuelvo a lo mismo. Es decir, papás, yo quiero salir
el fin de semana, ya sé que me van a decir que no, pero yo quiero salir. No, pues ahí estoy en un círculo vicioso. Tengo que decir algo más para replicar. Y esto, entonces, en la parte escrita, funciona incluyendo acá algunas estrategias un poco, digamos, discursivas para que el lector entienda que yo no me estoy contradiciendo, sino que lo que estoy haciendo es, lo que estoy haciendo es reconocer que existe otro punto de vista que es igualmente válido, que yo ya consideré y al que voy a responder. Y eso es lo que nosotros podemos llamar movimientos concesivos. Es decir, que nos ayudan a reconocer un hecho que va en contra de nuestra opinión para después anularlo, es decir, invalidarlo con otro que aparenta ser más válido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo digo, por ejemplo, para algunos es cierto que, pero lo importante aquí es, claro, existen estos para revelar información antagónica y estos para reconocer los hechos, pero lo importante siempre es que dentro del contexto de nuestra narración quede evidenciado. Voy a poner un ejemplo. No, el mismo ejemplo, pero desarrollado. Yo puedo decir, no se puede negar, perdón, voy a copiar acá mi opinión. Entonces, mi opinión es que la administración de Bogotá es responsable de los problemas de movilidad en la ciudad. Y yo puedo decir que no se puede negar que el gobierno está haciendo un esfuerzo para restablecer las negociaciones. Ah, no, perdón, este es otro. Claro, yo estoy hablando, digamos, de que hay problemas con los campesinos. Y entonces digo, no se puede negar que el gobierno está haciendo un esfuerzo para restablecer las negociaciones con los campesinos. Es decir, reconozco que hay una opinión que piensa o alguien piensa distinto a mí. Digo, aún así, estoy de acuerdo con que el paro siga hasta que no se dé una respuesta clara a sus peticiones. Otra opción es posible que el gobierno esté haciendo un esfuerzo para restablecer las negociaciones de los campesinos. Dicho esto, no se puede olvidar que no ha habido una respuesta clara a sus peticiones, por lo que el paro debe continuar. Claro, acá, finalmente la hipótesis siempre es, el paro de los campesinos debe continuar, ¿sí? Porque aunque los que piensan que no, dicen que el esfuerzo ha hecho un montón de, el gobierno ha hecho un montón de esfuerzo, bueno, pues todavía no se da una respuesta. O bien, ok, sí, se está haciendo esfuerzo, pero no hay una respuesta clara. O para algunos es cierto que el gobierno está haciendo un esfuerzo para restablecer las negociaciones con los campesinos. Sea como sea, es intolerable que no se den respuestas claras. El paro debe continuar. Entonces, estos azules y naranja lo que nos están mostrando es estos movimientos concesivos que debemos hacer. Finalmente, entonces, volvemos ahora sí al ejemplo anterior y reconozcamos que, claro, nuevamente tenemos acá las ideas principales, pero recuerden que como estamos en la universidad, tenemos que argumentar también con fuentes académicas. Es decir, que si yo digo que la administración de Bogotá es responsable de los problemas de movilidad, voy a hablar de que prueba de ello son las recientes investigaciones llevadas a cabo. Entonces acá, por ejemplo, la fuente Gobiernos 2000, en las que se evidencia que bla, bla, bla. Y alguien dice, bueno, las últimas alcaldías han destinado nuevos recursos para el mejoramiento de la movilidad vial y yo reconozco que esto es un hecho que es verdadero y por lo tanto puedo justificarlo. Por ejemplo, el tiempo es un medio de comunicación. El pasado gobierno reportó un incremento del 30% de la inversión para la movilidad. Es decir, hay datos que atestiguan que esto es verdad, ¿sí? Y sin embargo, los dineros asignados por la alcaldía nunca llegan a su destino por problemas de corrupción, tal como lo denunció el procurador Pérez en su último discurso, en el que además señaló bla, bla, bla. Es decir, incluyo fuentes académicas. Entonces, ¿qué es lo importante tener en cuenta? Si nosotros vamos a planificar nuestros ensayos, tenemos que pensar primero, ¿cuál es nuestra opinión?
o sea, nuestra hipótesis, y poderla expresar en una oración. Si le ponemos apellidos, si le ponemos cola, le ponemos ahí otros detalles, ahí nos estamos desviando y nos estamos adelantando. Quedémonos en la oración. Esta oración. Luego, 3 porqués. ¿Por qué? Eso es verdad para mí, al menos. Cuando ya tenemos eso, si eso tiene coherencia, es decir, si los porqués tienen una relación lógica con nuestra opinión, cada uno de esos porqués, ¿cómo lo puedo ampliar? ¿Cómo lo puedo desarrollar? ¿Qué fuentes me ayudan a demostrar? Y ahí, si nosotros podemos hacer esas breves oraciones y vemos que todo funciona, va a ser mucho más sencillo después escribir el texto completo. Eso es lo contrario a lo que pasa cuando nosotros nos dicen, bueno, escriba un ensayo y nos sentamos a escribir y entonces vamos teniendo ideas y vamos poniendo y vamos escribiendo todo lo que se nos ocurre y después nos acordamos de esto y lo ponemos y ahí es donde, claro, para nosotros puede ser muy claro, pero el lector no entiende qué está pasando. Si nosotros hacemos una introducción, planteamos nuestra opinión, nuestra hipótesis, ponemos espacio y ponemos en primer lugar, nuestro argumento lo desarrollamos, espacio, en segundo lugar, nuestro argumento lo desarrollamos, en tercer lugar, nuestro argumento lo desarrollamos, ya el lector sabe que lo estamos guiando. Mira, nuestro primer porqué es este, nuestro segundo porqué es este, nuestro tercer porqué es este, y luego unos párrafos, o dependiendo de la extensión general del texto, en los que le decimos, bueno, entonces en este proceso de argumentación, lo que yo te quise decir en breve fue esto, y además, eso nos lleva a pensar otras cosas o a proyectarnos en otros temas que son estos. Y ya. Entonces, una recomendación súper básica. Claro, como no debemos opinar sin informarnos, primero busquemos la información, quizá la que nos dan en clase, quizá nos ponen a buscar otra parte. Y tanto dentro del texto como al final, presentemos, digamos, esto lo dijo fulanito y entonces también pongo en la bibliografía los datos de la obra de fulanito. Eso. Preguntas o comentarios, si quieren nos volvemos en alguna diapositiva, etcétera. Cosas que les hayan pasado, buenas o malas y que no concuerden con lo que estamos viendo, con la estructura que estamos viendo. Todos esos comentarios nos pueden servir a todos. Ningún comentario, ninguna pregunta, alguna duda que haya quedado. Bueno, teniendo... Comentario, sí. Hay una persona que dice, Héctor, que por su parte está todo bien. Gracias. Genial, Héctor, muchas gracias. Todo claro, genial. A mí me gustaría, y bueno, también durante eso, si ustedes van teniendo algunas dudas, irlas planteando, pero me gustaría, si pueden, por favor, responder a la encuesta. ¿Tienes el link? Lo tengo, pero acá en el chat, entonces... Acá en el chat. Ah, listo, acá está. Sí, se los voy a poner. Les agradeceríamos mucho, sobre todo para que estas instancias se puedan seguir dando y se puedan seguir mejorando, ¿no? Mientras tanto, nos quedamos acá, no se demoran nada En responder. contestando. Y, por favor, si tienen dudas, comentarios, algunos de ustedes habían tenido que hacer ensayos y quizá no tenían tan clara la estructura, han tenido buenas o malas experiencias haciendo ensayos. Voy a parar la grabación para que puedan hablar. Caro, ¿estás de acuerdo con que paremos la grabación?